muchas veces uno emprende con el que tiene al lado porque es el que le creyó la idea y en la medida en que o se vuelve muy exitoso o hace un fracaso, les prometo que esa va a ser, mejor dicho, ese es el punto de quiebre de las compañías. Bueno, aquí llegamos a la segunda clase y estoy supremamente emocionado. Nuevamente pedirles porfa que quiten los celulares, los computadores, que mejor dicho no se distraigan. Yo voy a dar mi tiempo, espero que ustedes me den el de ustedes. Bueno, como lo hablamos, primera clase contamos pues todas esas grandes deficiencias que tenemos de nuestro día a día, en donde probablemente si fuéramos más juiciosos con esas bases financieras o las implementáramos como parte de nuestros procesos del día a día, probablemente pues, no tendríamos esas grandes preocupaciones que es que no llegué a esto, que no tengo para esto, que no puedo viajar, o que me faltó esto, que tengo este problema en la empresa, o que no me alcanza. Bueno, todas esas cosas del día a día.
que si uno se devuelve realmente, como bien lo hablamos en la clase pasada, de pronto gasté en lo que no debía gastar, invertí en lo que no debía invertir, me movía donde no debía mover, uno toma ciertas decisiones, porque son decisiones basadas no en datos y en los hechos de lo que tienes en la realidad, sino en lo que yo creo que, yo siento que, yo creo que, y ahí es donde cometemos grandes errores. Por eso es tan importante esta segunda clase en donde nos vamos a enfocar en esa data, en cómo construir esa data, cómo construir esas bases sólidas, cómo construir esos 4 temas que tanto hablamos, que ustedes ven allá atrás, que definitivamente nos van a permitir lograr establecer cuál es la diferencia entre simplemente tomar decisiones basadas en el yo creo que y empezar a tomar decisiones basadas en la realidad de lo que se puede hacer y con un plan o con una estrategia que le permita a uno la sostenibilidad del crecimiento de largo plazo. Pero recuerden, como hablamos durante esta clase, principalmente vamos a tener un caso práctico en el que vamos a ver cómo vamos a transformarnos de ese, digamos, inicio que tengamos o de ese momentum que estemos pasando a poder tener esas bases y ese proceso. Y recuerden que lo dijimos a través de hackear con 4 grandes claves. La primera es el presupuesto, la segunda el modelo financiero, la tercera el seguimiento al presupuesto y flujo de caja. Cuarto, muy importante, generar una estrategia para el crecimiento sostenible. Entonces en esta clase vamos a tener la práctica y vamos a meternos ya duro a sacarla adelante y que cada uno de ustedes vea cómo implementar esos 4 pasos para poder pasar o hackear esa realidad o ese círculo no virtuoso en el que probablemente nos encontramos ahora. Bueno, y para darles un poquito de contexto de estos 4 pasos, yo creo que voy a ir uno por uno explicando un poco la importancia, cómo implementarlo, cómo hacerlo, y claramente ahora más adelante vamos a entrar en ese caso práctico en el cual como que lo implementamos. Entonces el primero es el presupuesto. Yo creo que el presupuesto, pues todos hemos oído hablar de presupuestos, entendemos que el presupuesto no es nada distinto a reflejar lo que yo voy a vender, lo que me va a costar y cuánto me va a quedar dentro del proceso de un año. Pero creo que la clave del presupuesto es devolvernos un poquito más, es cómo construyo el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando uno está haciendo presupuestos, el error que cometemos, ya los que somos más financieros, es que decimos, no, yo creo que tanto, y eso es lo que nos ahorra el ejercicio. Pero cuando en la realidad lo que tenemos que hacer es recoger todas las personas que están involucradas en el proceso del presupuesto. Al final del día, ¿quién es el que sabe cuánto se va a gastar en mercadeo? Pues la persona de mercadeo. ¿Quién es el que sabe cuánto tenemos de personal? La de recursos humanos. ¿Quién es el que sabe cuánto nos vamos a gastar en finanzas? ¿Cuánto nos vale el 4 por 1000? ¿Cuál es el tema de impuestos? Entonces hay que llamar, cuando creemos un presupuesto, es muy importante sentarse con cada una de las personas que estén involucrados o que afecten de una forma directa con el presupuesto. En general, además les digo, generalmente son todas las áreas, no importa, porque la innovación tendrá un gasto, necesitará algunas cosas, de pronto cada área tendrá sus necesidades, y lo que, repito, hacemos o cometemos el error cuando construimos el presupuesto es que les decimos, mire, esto es lo que necesitamos hacer el año. Entonces la gente recibe y cuando ve el presupuesto dice, pero venga, y yo para hacer eso necesito a esta persona, o sea, no lo construimos en conjunto. Y eso lo hacemos mucho los emprendedores, porque claro, partimos de la base de que quien conoce el negocio somos nosotros, cuando en realidad quien conoce el cargo que está ejecutando para poder generar el engranaje en el negocio es quien está realmente ejecutando el cargo. Entonces, ¿qué les digo? Muy importante cuando hagan presupuestos, involucren a esas personas. Dígale, oiga, si nosotros vamos a vender, por poner un ejemplo, tanto, ¿cuánto se va a gastar usted en mantenimiento, por decir algo? Entonces la persona dice, hombre, pues para poder esto necesito subir esto, necesito meter esta persona, necesito, no sé, depende de cuál sea cada una de las compañías en los hitos, pero involucren en ese proceso y discútanlo, que es lo más importante. Y les voy a decir algo que yo hago generalmente. Yo siempre les digo que traten de hacer más con menos. Entonces dígale, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Recortemos su presupuesto, su lista al niño Dios en un 5 o un 10%. ¿Qué haría? Entonces la persona le dice, no, pero es que eso es lo que me cuesta. Bueno, pero pongámonos creativos, supongamos que podemos hacer algo. Entonces la persona ya empieza a pensar, bueno, yo podría hacer esto, listo, hagámoslo. Entonces empieza uno a implementar herramientas y así empieza a ajustar los presupuestos para llegar a resultados supremamente sorprendentes. Si eso lo cogen como metodología para crear el presupuesto, y recuérdense hacerlo, eso no se puede hacer de hoy para implementar mañana.
El presupuesto hay que hacerlo por lo menos 1 o 2 meses antes de arrancar el año que está en curso. Si ya están en curso no pasa nada, propónganse el segundo semestre. O sea, hagan presupuestos de algo que uno pueda como tener la forma de hacerle seguimiento y que claramente tenga un periodo de tiempo establecido. Entonces en el presupuesto, otro tema que es muy importante, entonces vincular a todas las personas que están alrededor. Una vez tengan el presupuesto, recuerden traer a todos los involucrados a una misma mesa para aprobar el presupuesto final. Porque ¿qué pasa? Resulta que al final del día no es lo que hizo el de mercadeo, lo que hizo la comercial o lo que hizo el de tecnología o lo que hizo, no, es lo que hicimos todos en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en todas las compañías y en los emprendimientos sí que no pasa, es que cuando tienen que debatir el presupuesto final no lo debaten en equipo, sino que lo presentan, dicen este es el presupuesto. No, venga, dígame, cuénteme, señor de mantenimiento, cuente lo que usted va a hacer para ahorrarse de 10%. Señor de tecnología, ¿qué va a hacer usted? Porque vamos a invertir tanta plata y eso en qué beneficia al comercial. O sea, involucre a todos para que se generen esas discusiones. Y cuando se generan esas discusiones, mire, el presupuesto empieza a ser la herramienta más importante y además que los números empiezan a ser la base de la discusión, que ahí está la clave del cambio en la cultura organizacional. Entonces, cuando creen ese presupuesto, métanse en ese ejercicio. Una vez tienen el presupuesto, ahí sí es muy importante, y no sé si tengan financiero, si no tienen financiero, sería importante traer a alguien que conozca, crear el modelo de negocio a N número de años. Hoy en día la realidad es que, yo lo digo, háganlo a 3 años, la tecnología va tan rápido, los modelos de negocio se están transformando de una forma tan rápida que planear a más de 3 años realmente, casi que planear más de un año es ilógico, pero por lo menos que les quede una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene o necesita una fuente de financiación, el peor error que se puede cometer es buscar fuentes de financiación de corto plazo, porque probablemente uno no llega a los resultados, a uno sí le llegan las cuotas del banco, de la financiación que consiguió, y ahí es que uno empieza a trazarse y empieza el círculo al revés. En cambio, si uno dice, oiga, yo me voy a demorar 3 años en pagarle, pero y lo va a ir pagando así con estos hitos, le da una flexibilidad un poquito para ir ajustando los procesos. Entonces, ¿qué le permite ese modelo financiero? Mucho más allá de poder saber dónde voy a estar en 3 años, que es muy importante, y trazarse como esa macrometa para que todo el mundo sepa para dónde va, es poder determinar cuáles son esos drivers claves que le van a permitir a uno llegar a donde quiere estar probablemente en 3 años, y cuáles son esos hitos importantes dentro del presupuesto o dentro del modelo que no pueden fallar. Y se van a dar cuenta, y lo vamos a ver más adelante, probablemente en la siguiente clase, que hay ciertas cuentas que son las más importantes del balance, son las claves, porque el balance tiene 100.000 cuentas, yo no me acuerdo el PUC cuántas tiene, pero son muchísimas. Entonces, digo las cuentas contables. Pero realmente cuando uno las junta y empieza a encontrar, hay unas que son las que realmente hacen que la compañía cambie. Hay otras simplemente pues que son muy importantes, pero al final del día no generan ese movimiento o no son las que analizan realmente los financieros. Eso lo vamos a ver, repito, más adelante. Después el tercer tema, que es, ya tenemos el presupuesto y tenemos el modelo, era la clave que les decía. Siéntense mensualmente con cada, y vamos a crear los procesos y vamos a explicar cómo es el proceso de seguimiento, pero siéntense mensualmente a revisar el presupuesto. ¿Por qué lo cumplimos? ¿Por qué no lo cumplimos? Y ahí siéntense por área o por responsable más bien, y toda la compañía, donde todos digamos, oiga, no cumplí por esto, voy a hacer esto diferente, para poder compensar la parte que no cumplí y poderse poner al día en el ejercicio del presupuesto. Y ahí viene un tema muy importante, es que todo ese ejercicio del presupuesto tiene que derivar en un flujo de caja. Recuerden, las compañías se mueren por falta de flujo de caja. Entonces, ahora, la única forma de saber cómo se comporta el flujo de caja es con la ejecución real del presupuesto. Porque si uno tiene un presupuesto y no está cumpliendo, pues ¿qué quiere decir? Que van a necesitar más flujo de caja. Eso es matemática pura. Pero ¿cuánto vas a necesitar más? Y eso es lo que te dice ese seguimiento de flujo de caja. Entonces todo termínalo diciendo cuánta plata tenemos en el banco, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que tenemos que mejorar, tenemos que cobrar más rápido la cartera, tenemos que hacer descuentos por pronto pago, tenemos que hacer factoring, no sé, tantas ideas que hay para poderse financiar, pero que si uno no las tiene claras o no están en la base no llegan. Y por último, vamos a llegar a esa gran estrategia, que es la estrategia del crecimiento, que es basado en esta modelación, es decir, ok, para llegar a ese plan de 3 años, ¿qué tengo que hacer? Y ahí uno se devuelve temas
obviamente de cultura organizacional, de las variables claves dentro de la empresa, pero que desde el punto de vista financiero dejan de ser objetos subjetivos, empiezan a ser conclusiones subjetivas, perdón, y empiezan a volverse en temas objetivos, basados en números, en realidades, en data, que ahí está la clave del barco para poder tener un crecimiento sostenible. Pasemos al siguiente caso que les va a encantar, y sé que va a ser ese caso que nos va a dejar algunas de estas cosas que venimos hablando de cómo era el antes y cómo es el ahora, y van a entender cómo fue ese crecimiento que obviamente se ha vuelto sostenible gracias a que se implementaron estos 4 pasos en la compañía. Aquí les cuento este caso práctico que a mí me encanta. Yo obviamente lo hablo en muchas de mis conferencias y trato de aplicarlo porque siento pues que tiene muchas bondades. La primera es, Carlos es un gran amigo y un crack, es probablemente de los mejores gerentes. Él era soldado profesional. Y con esto quiero decir que es aplicable a todo el mundo, o sea, todos podemos implementar este tipo de herramientas para hackear y blindar nuestro proceso y poder crecer de forma sostenible. El caso de Carlos me acuerdo perfecto, y ahorita pues verán los balances, cómo los presentaba. Cuando arrancamos pues no tenía junta directiva, nunca había presentado un informe, sus balances estaban retrasados probablemente 3 o 4 meses. Es decir, no tenía números, porque los números son en el momento en que son, no 4 meses atrás. El sistema contable era un sistema contable básico, y bueno, llegamos a la primera reunión con Carlos a ver los números y empieza, no, es que estaba retrasado, es que no tengo los números, es que la contadora viene el mes entrante. O sea, con todas estas dinámicas que tanto hemos hablado y que generan, y yo me acuerdo perfecto que yo le decía, oiga, loco, ¿sabe que si no tenemos esto como un tema básico y podemos implementar realmente un ejercicio, pues vamos a seguir en el mismo loop? En ese momento absolutamente quebrado, una compañía que vendía tal vez unos 80 millones de pesos en el año, perdía plata por totazos. Hoy, que ahorita lo vamos a ver cómo él reporta, porque quiero que lo vean en tiempo real, es un informe tal vez de unas 20 o 30 diapositivas, analizamos cuenta por cuenta, balance, dentro del balance estructura por estructura, en el PIG cada una de las líneas de negocios, centro de costo por línea de negocios, y lo más importante, hacemos un seguimiento estricto del presupuesto y del flujo de caja. Ahora lo van a ver porque les va a contar Carlos, y le voy a pedir a Carlos que les muestre cómo tenía él su contabilidad, cómo tenía su ciclo financiero, cómo lo tiene hoy en día y cuánto tiempo nos demoramos. Mire, probablemente en esos reportes financieros o en esas juntas anteriores nos demorábamos mucho, porque toda la toma de decisiones era absolutamente subjetiva, o sea, no tenía los números. Entonces pues al final del día ganamos, perdimos, o bueno, yo siento que ganamos porque vendimos ahí más o menos, o sea, no había como ese plan. Ahora nosotros sabemos en qué compañías, y ya estamos invirtiendo en compañías con Carlos, qué compañía nos podemos invertir, cuánto flujo de caja, qué líneas de negocio vamos a lanzar, todo el proceso completo está absolutamente planeado dentro de una estrategia a 3 o 5 años, en donde cada hito lo vamos cumpliendo, y en la medida en que lo vamos cumpliendo vamos solidificando ese crecimiento estratégico. O sea, aquí los dejo con mi amigo Carlos, que les va a encantar, y ya regresamos en el ejercicio para quedarnos en esta clase y poder recoger de esa gran experiencia en donde claramente se hizo un presupuesto, después montamos un modelo financiero, hacemos seguimiento, tanto el presupuesto como el flujo de caja mensual, y adicionalmente tenemos una estrategia trazada para el crecimiento sostenible. Soy Carlos Herrada, soy el CEO de Ligua. Básicamente soy pues una persona que siempre pues, he sido como, me ha gustado el emprendimiento, me gusta crear servicios, me gusta crear productos, y bueno, me apasiona el ejercicio de emprender, de poder también ayudar a otros emprendedores. Muy feliz de poder compartirles también pues mi experiencia en estos más de 15 años, digamos, en el tema del emprendimiento, y que ha venido siendo un ejercicio de bastante aprendizaje, ¿no? Particularmente en mis primeros años en el emprendimiento, pues era un tema además de intuición, era un tema pues en el cual pues no tenía como una estructura corporativa o empresarial, pues de cómo manejar efectivamente, digamos, que una compañía. Yo comencé pues con el tema de telefonía móvil, y muchas veces pues decía, ok, yo compro este teléfono en 100,000, lo vendo en 150,000, ok, me gano 50,000 pesos, parecía, digamos, una buena rentabilidad, pero pues lógicamente cuando ya empecé a tener, digamos, un local
pues no me ponía a echar números de cuántos celulares tenía que vender para poder pues pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar también, digamos, los salarios. Les voy a compartir algo que es muy sencillo, el ejercicio de conocer los números es básico, realmente es algo que es fácil. Uno muchas veces de pronto le dicen estados financieros, P&G, y a mí personalmente me pasaba que cuando me preguntaban, oiga, venga, ¿y cuál es el EBITDA de la compañía? Yo, EBITDA, eso, no sé, que oiga, ¿cuál es el ingreso bruto, el ingreso neto? O cuando de pronto estaba en reuniones de pronto con contadores que me decían, oiga, no, es que ese gasto lo registramos en la 40, en la 39, y uno decía, venga, hábleme en español porque pues yo no soy contador y necesito, digamos, como entender. Entonces les voy a compartir acá en este momento cuál es el formato que nosotros utilizamos. Es un formato, pues, en este momento, pues es para darles, digamos, como un ejemplo, pero es muy fácil realmente. Entonces, supongamos que aquí yo lo que vendo son flores, ¿sí? Entonces, esas flores yo tengo, digamos, que un precio de venta al público, que es mi promedio, puede ser que vendo flores por unidad o vendo efectivamente por docenas, pero pues eso me da efectivamente un promedio de ventas, ¿listo? Entonces, acá en este cuadro, pues, ¿por qué es tan importante? Porque aquí es donde me permite efectivamente cuánto debo vender, pero también igual cuáles son todos los gastos que tengo dentro, digamos, dentro de la compañía. Y como podemos ver acá, pues claro, aquí digo, oiga, en enero voy a hacer 1000 ventas, voy a tener también algunas devoluciones, porque pues en todo negocio se presentan también igual este tipo de cosas. Entonces voy a tener 970 ventas, que eso me representan 167 millones. Pero aparte de eso, claro, ese es mi ingreso, pero también tengo costos en temas de materiales, lo que me cuestan efectivamente las flores, los empaques, la mano de obra, pues quien las empaca o quien las distribuye, las vende, y eso pues me da efectivamente pues un costo efectivamente directo. Pero viene algo bien importante y es todo el tema de gastos de administración, honorarios que tiene el negocio, servicios, gastos legales, pues que sistemas de gestión, ¿sí? Entonces ya uno va comenzando a ver que, hay unos gastos operacionales bastante importantes, en este caso de 32 millones, y comienzo a ver, oiga, pero debo pagar impuestos, debo pagar también igual contribuciones, debo hacer de pronto también mantenimiento y reparaciones a la máquina que efectivamente empaca, digamos, las flores, el inmueble, si tengo locales o las oficinas donde efectivamente uno opera, donde se almacena, la parte de arrendamiento de vehículos. Entonces uno comienza a ver todo el detalle del negocio y comienza a ver que cada cosita va sumando, ¿sí? Y cuando uno va a ver, oiga, el costo de ventas es de 171 millones de pesos, ¿sí? Pero también debo invertir en publicidad. Entonces, y aquí es donde nos da el ejercicio. Este EBITDA es, oiga, venga, de todo mi ingreso que yo tengo, efectivamente, y de todos mis gastos administrativos, operacionales, de venta, en cuánto me está dando, ¿sí? Y en este momento, como vemos aquí, la compañía, aunque tiene unos ingresos importantes de 167 millones, pues tiene un resultado, un EBITDA negativo de 84 millones de pesos. Más si a eso le sumamos las depreciaciones que muchas veces pues se tienen, digamos, que esté llevando, digamos, un negocio, una compañía, pues tiene un negativo de 105 millones. Y adicionalmente a eso, los gastos financieros, que todo lo que tiene que ver 4 por mil o intereses, si es que tenemos, digamos, préstamos. Y esto nos da que efectivamente tenemos una foto de un resultado neto de 110 millones de pesos en el ejercicio negativo. Pero digamos que esto es importante porque ya uno ya sabe, teniendo uno los números a uno le dan claridad. O sea, los números, en el caso particular, me gusta pensar es que los números hablan, porque pues ya uno, digamos, como que aterriza y dice, venga, tengo 1000 ventas, de pronto cuando uno dice el ingreso, chévere porque tengo 1000 ventas, pero cuando uno va a verle el resultado neto dice, oiga, esas 1000 ventas no me alcanza efectivamente para poder efectivamente operar, digamos, la compañía. Necesitaría estar vendiendo, haciendo 4000 ventas para llegar a un punto, digamos, de positivo, que esto me daría efectivamente en junio. Entonces, como uno tiene efectivamente uno tiene que proyectar, digamos, el año para poder saber en qué punto estoy y también igual cómo voy a cerrar efectivamente, digamos, el año. Entonces, cada vez que voy pasando
de mes a mes, entonces digo, ok, listo, esto es bien importante porque pues ya sé si estoy positivo en el ejercicio o estoy en negativo. Y aquí hay algo importante, y es que cuando comienza pues a hacer uno, digamos, este ejercicio, hay algo bien importante, es el costo de adquisición, cuánto me vale efectivamente el personal de ventas también igual por unidad, cuánto me cuesta también un tema de envío, cuánto me cuesta el mercadeo, ¿sí? Entonces, llegar uno hasta ese detalle, digamos, de la información es tranquilizante, porque también uno puede decir, oiga, necesito, si uno de mis principales costos de pronto es el envío, oiga, no solamente necesito vender más, sino de pronto reducir efectivamente mis costos, ¿sí? Si pago, no sé, 10,000 pesos por envío, pero si bajara ese costo a 5,000, efectivamente, pues ya estoy bajando esos costos, y eso me va a permitir, pues efectivamente, llegar a ese punto de equilibrio, o que la compañía o el negocio, digamos, que sea más rentable, ¿listo? Para este efecto, básicamente, en este ejercicio, haciendo, digamos, esta compañía, si hiciera 4,000 ventas, pues ya estaría efectivamente en punto de equilibrio. Y si cumpliera cabalmente, digamos, su presupuesto, esta compañía, aunque en enero estaba perdiendo dinero, podría terminar un año bastante positivo, con unos ingresos de 7,000 millones, y también igual con un resultado de EBITDA positivo de 1.199 millones de pesos, y ya con un resultado neto después de depreciaciones de impuestos de 763 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso le da a uno claridad para saber cómo voy a cerrar efectivamente, cuál es la foto para cerrar el año, ¿sí? No importa que en el momento la compañía esté perdiendo dinero, lo importante es saber cuánto estoy perdiendo, y que si efectivamente necesito dinero para un inversionista, poder efectivamente decir, mire, el estado actual de la compañía es este, y el dinero que usted efectivamente va a invertir en la compañía se va a ir a esto. Esto, no sé, va a ser para publicidad, va a ser para adquisición de usuarios, va a ser para abrir más puntos de venta, o va a ser para abrir una red de distribución, digamos, más amplia. Pero si hacemos eso, ese dinero que usted va a invertir, efectivamente con eso vamos a permitir que la compañía a final de año esté en este resultado. Digamos que es un ejercicio de un año. Pues también se hacen proyecciones a 3 o a 5 años, pero pues para no complicar, o no para complicar, sino para efectos prácticos, pues quería hacérselos, digamos, que a un ejercicio de un año. Espero que con esta información, pues los invito a que pronto indaguemos un poco más acerca de cómo hacer efectivamente un presupuesto. Luego, es algo muy práctico, es muy sencillo. Muchas veces esas cosas sencillas son las que generan, digamos, esos grandes cambios. Muchas veces de pronto nos enfocamos necesitamos vender, pero tenemos que vender también igual con inteligencia y con información. Y eso básicamente pues se crea, digamos, como esa cultura de datos. Eso hace 15, 16 años yo personalmente no lo sabía. Eso ha sido, digamos, que un ejercicio que con el paso de los años pues uno va viendo que va necesitando herramientas, y muchas veces son herramientas que son muy sencillas de utilizar, como por lo menos hacer, digamos, un presupuesto, y cómo poder también igual hacer una presentación a nivel de junta. Entonces, pues muchas gracias, y espero que la información haya sido bastante relevante para ustedes. Bueno, me imagino que les pareció, como a mí, increíble cómo Carlos desde acá llega a ser una compañía absolutamente impresionante, facturando varios cientos de miles de millones de pesos. Y básicamente yo creo que lo más importante dentro de la reflexión que creo que les dejó es que él no era bueno para los números. Yo creo que todos decimos, no, es que yo no soy bueno para los números, o a mí me enseñaron de esta forma, o tenía este esquema. Pues Carlos no era bueno para los números, tenía una forma que no funcionaba, y el resultado, ¿cuál era? Negativo. Es la misma espiral del ejercicio. Entonces, si no estamos generando esa atracción que se necesita, probablemente nos estaba pasando lo mismo que Carlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar cosas basados en nuestra experiencia. Hemos creado algunas cositas y algunas herramientas sorpresa que les vamos a ir dando a lo largo del curso, que nos van a permitir meternos en ese o encasillarnos en ese grupo de personas que hacen las cosas de una forma distinta, que permite tener una visibilidad tan amplia desde el punto de vista financiero, que generamos esa estrategia de crecimiento que nos permite romper esos paradigmas y llegar a donde necesitamos llegar.
Miren, yo les digo una cosa, en el momento en que uno empieza a encontrar esos gastos que no debería tener, bueno, depurando estos costos y gastos que no se debería tener o quitándonos esa grasa que tenemos extra, nos empezamos a generar esos excedentes de liquidez que claramente pues si los ponemos en una cuenta probablemente nos los vamos a gastar en cosas, no sé, del día a día o necesidades que no necesariamente nos van a generar valor hacia futuro, pero si los tenemos en un plan y entendemos que hay una estrategia para crecer, empezamos a enfocar esos recursos en cómo crecer financieramente, invirtiendo de forma asertiva para llegar a resultados que nos permitan generar mucho más caja. Esas inversiones no tienen que ser necesariamente, es que voy a invertir en criptomonedas o voy a invertir en la bolsa o en emprendimientos, puede ser invertir en uno mismo. O sea, hacer cursos, no sé, prepararse de una forma más eficiente, no sé, tantas cosas que hay que te van a permitir generar ingresos futuros que en vez que probablemente no, pues que me pegué la fiesta o me hice esto o fui allá y que realmente no es lo que te va a permitir evolucionar de una forma eficiente. ¿Pero por qué? Porque no hay un plan estratégico de crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienes unos números claros. Entonces al final del día lo que va quedando pues lo vamos ejecutando como viene llegando y como bien se nos va dando, pero sin un plan. La idea acá es que salgamos con una estrategia concreta. Bueno, y como ustedes bien saben, para mí lo más importante es poder ayudar, obviamente, e impactar de forma positiva. Es el propósito esencial que tenemos en T-Valley. Nosotros, que acompañamos sueños que transforman vidas, pues un poco como me han escrito tanto que quieren no solamente conocer, digamos, el lenguaje general, sino cómo implementarlo. Tengo una super bomba. En la clase siguiente les voy a lanzar la plantilla financiera de cómo yo lo hago, cómo lo hacemos en las compañías, cómo lo hago yo en mi casa. O sea, qué es lo que tienen que implementar desde el punto de vista de todas esas bases que ya pusimos, pero ya en acción, para que probablemente para que sean más exitosos y puedan tomar las decisiones basado en la data y no basado en la subjetividad. Bueno, yo te digo una cosa, yo estoy seguro que si implementas estas plantillas de las que vamos a seguir hablando en la siguiente clase, que les vamos a, con esa bomba que les acabo de contar, vas a dejar de ser esas personas que simplemente están como ese hámster dándole y corriendo en el mismo ciclo sin llegar a ningún lado, y vas a empezar a entender cómo vas a llegar a ese siguiente nivel. Te lo prometo, tomando decisiones basadas en los números, implementando esa plantilla financiera y haciendo un seguimiento estricto mensual. Así no seas financiero, es para cualquiera. O sea, repito, como les dije, Carlitos Herrada no tenía ni idea de números. Y mírenlo hoy donde el día está, y miren el informe que les acaba de presentar. Eso es un informe multinacional, es para cualquiera. Cuando uno lo vuelve eso parte de su metodología y del día a día, la rompe desde todos los aspectos. Móntate en ese ciclo y vas a ver que la vamos a romper. Nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Gabriel Ovirne, vivo en Barranquilla, soy de Barranquilla y soy el CEO y gerente general de Fibratech International, que somos una compañía dedicada a la innovación en ingeniería para la fabricación de tanques en fibra de vidrio. Y además estamos enfocados en llevar tecnologías para el tratamiento de agua negra y tratamiento de agua potable a diferentes comunidades y zonas de todo el país y Latinoamérica. La falta de organización contable, la falta de control de números, de estados financieros, de flujos de caja, eso nos complicó. ¿En qué punto? Que nos atrasó nuestra consecución de recursos con fondos, con inversionistas, y también complicó, digamos, la estabilidad de la compañía en ese momento. Y por ende los socios, los inversionistas nuevos que querían entrar en los fondos, digamos que se frenaban en la toma de decisiones porque no teníamos la información clara, contable, flujos de caja, básicamente lo que tú decías, por la falta de organización. Y a nivel personal nos afectaba mucho porque no podíamos cumplir los pagos de las deudas que teníamos, no podíamos cumplirle los pagos a nuestras familias, porque uno cuando emprende, el primer círculo que uno consigue recursos es el primer círculo que es familiar, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, y siempre complicó un poco hasta las relaciones que teníamos con ellos, pero con todo el equipo de Mau que puso a nuestra disposición para apoyarnos a mejorar esto, hoy en día sabemos cuál es nuestra caja, sabemos cuál es nuestra necesidad semanal. Ya tenemos fondos interesados en invertir, estamos buscando más de 1.5 a 2 millones de dólares. Con el blindaje financiero o con la organización financiera mejoró porque todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos si, por ejemplo, este mes vamos a estar un poco cortos de recursos y de pronto vamos a tener un poco atrasados, o si este mes vamos a tener todos los recursos que necesitamos y vamos a poder sacar todo adelante.
O sea, permitió inclusive quitarme carga laboral a mí como CEO y como líder para la toma de decisiones, porque ya la coordinadora operativa ya puede tomar decisiones basado en los flujos de caja que ya están al día, basados en los estados financieros que ya están al día. Entonces, y le permite también solicitarle a la junta directiva recursos puntuales. Entonces, realmente es muy claro, muy claro. Más que la plata en sí, más que conseguir los recursos, es poder tener organizado el control financiero de la compañía y el control contable. Entender este blindaje financiero que hemos ido implementando en nuestra compañía, que de verdad ha sido un cambio 500%, he comenzado a entender que yo también tengo que hacer ese blindaje financiero a nivel personal. Entonces, te pongo un ejemplo, llevo 4 meses con una asesoría personal, obviamente no tiene que ver con la empresa, sobre finanzas personales. Hoy en día ya yo tengo mi presupuesto, sé que quiero lograr de aquí a 3 años, que no lo tenía claro hace 4 meses, entonces al no tener claro hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, tampoco sabía cómo lo iba a lograr. Qué tipo de inversiones tengo que hacer de forma personal en otros tipos de negocios, qué tipo de riesgos tengo que correr para poder llegar a eso. Entonces, la verdad que para mí y mi familia ha sido increíble.